Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy me visita Samuel Vázquez, que es un amigo de la asociación, que es Policía Nacional, presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, tiene un grado en Criminología, es guionista, articulista, escritor. Tiene publicados 2 libros, uno es Justicia Poética, que salió en 2017, y acaba de publicar Disidencia Controlada, lo tengo en ebook, esto lo he leído en el ebook, y por eso nos visita hoy. Bienvenido, Samuel, a la Asociación Capernaum. Muchas gracias y un placer estar aquí otra vez contigo. Mira, tengo que decirte que cuando hace 2 semanas entrevisté a Josema, empezaron después a pasar cosas, como siempre ocurre ahora últimamente, que está pasando cosas seguido. Y dije, qué lástima que no puedo preguntarle, que esto no se lo pregunté a Josema, hasta que me acordé, digo, y si me queda Samuel, siempre me quedará Samuel, en vez de siempre nos quedará París. Entonces, siempre nos quedará París. Pero como hoy en día las noticias van prácticamente a diario, tenemos un drama, pues prácticamente te va a pasar siempre. Sí, sí, por eso. Para empezar, voy a leer un versículo de la Biblia que es muy adecuado para los tiempos que corren y viene en Isaías 5 y dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce, pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos del inocente. Entonces creo que está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy aquí. He dividido la entrevista en los capítulos que tiene el libro y allá vamos por el capítulo 1. Vale, Gloria, ¿me permites hacer un inciso a tu frase? Sí. Bueno, la frase de Isaías. Sí. Es que me ha venido a la cabeza dos ideas con la frase. La primera idea que me ha venido es que ya está todo escrito, todo está escrito ya. Y la segunda idea, la importancia de leer la Biblia como base de lo que somos como civilización. Solo ese apunte, gracias. No, sí, es cierto. Y además, yo que soy cristiana y la leo todos los días, es actual la Biblia. Se puede leer cualquier año que es actual. Y este versículo es que me pareció ideal para empezar porque digo, está clavado. Bueno, como siempre hace Dios, que lo clava todo. Entonces, íbamos por el capítulo 1, que es la búsqueda del poder absoluto. Entonces, en estas épocas que estamos viviendo, yo estoy viendo que se crean problemas falsos, que se aterroriza a la población con problemas artificiales y no se enfrentan los problemas que realmente tenemos, y quien los paga siempre es el pueblo y los inocentes. Y aquí da lo mismo lo que ocurra, da lo mismo que maten a un niño, que violen a una chica, que asesinara a ETA a gente, es decir, ahora mismo se hacen pactos con los asesinos en este momento. ¿Y por qué se llama la disidencia controlada, relacionado con esto que estoy yo diciendo? ¿Y por qué este libro y por qué ahora? Bueno, el libro surge precisamente ahora, pues un poco por el resumen que has hecho a esta primera pregunta, por la situación, el contexto actual en el que nos encontramos, que es un contexto absolutamente diferente a hace tan solo 20 años. Es decir, hace 20 años no teníamos este contexto. En la dualidad izquierda-derecha, de hace 20 años, que en España se representaba por PSOE-PP o Alianza Popular, antes no era la dualidad actual. Una vez que entran en escena personajes como Pablo Iglesias, partidos como Podemos, que vienen de teorías marxistas, es decir, de teorías del enfrentamiento, esto de lo que acabas de hablar tú ahora, que sustituyen la lucha de clases, que perdieron estrepitosamente. Toda la gente saltaba al muro de Berlín para ir del este al oeste, nadie saltaba para ir del oeste al este. Como la perdieron, ya lo has dicho tú, se han dedicado a crear problemas ficticios siempre para enfrentar a la población, hombres con mujeres, bueno, etc., etc., guerra de sexos, y todo eso. Por lo tanto, este es el momento. Yo creía que este era el momento para escribir de esto. Y el formato, ya lo has visto, los ensayos políticos suelen ser densos. Yo no quería nada así porque los ensayos densos solo los leen un número limitado de personas. Yo quería que todo el mundo, todo chaval... Mira, te digo la verdad, está pensado, este libro yo lo escribí, para que cuando mis hijos cumplan 14 o 15 años lo puedan leer y no se dejen caer en las garras del mal, ya que hemos empezado con la Biblia. Está pensado para eso. Vivimos en un contexto determinado donde las élites financieras se han dado cuenta de que las nuevas autopistas de la información permiten movilizar masas ingentes, grandísimas de personas, de gente en muy poco tiempo,
Las élites económicas se dieron cuenta de esto y decidieron abandonar el habitual trato de favor con los partidos conservadores y pasar a comprar directamente a líderes de extrema izquierda, movimientos de extrema izquierda, partidos de extrema izquierda, ahora que está tan en boga el Black Lives Matter, este movimiento norteamericano, que está subvencionado por todos los grandes poderes económicos norteamericanos. Y el objetivo es el que es: hacer o utilizar una parte de la población, generalmente la más joven, la más inexperta, la más fácil de manipular, utilizarla para hacerles creer que hacen de disidencia frente al poder, cuando en realidad le están haciendo el trabajo al poder. Son marionetas y para eso solo necesitan comprar una serie de líderes. En España nos ha tocado Pablo Iglesias, en otro sitio fue otro. Pablo Iglesias ha entrado en la política, se ha hecho millonario, ya tiene un chalet en una zona exclusiva, vivirá toda su vida a cuerpo de rey, escribiendo, dando entrevistas, siendo colaborador en medios de comunicación. Él y sus generaciones detrás de él vivirán a cuerpo de rey ya. ¿Qué ha cambiado desde que llegó Pablo Iglesias? Absolutamente nada. Para el obrero de a pie, ¿qué ha cambiado? Absolutamente nada. Un plan perfecto para que nada cambie. Exactamente. Tengo que decir que ya me he leído el libro, que lo recomiendo. Es muy fácil de leer, está muy bien escrito. Yo he sufrido porque, claro, lo que cuentas todo junto es la realidad, lo que está pasando, pero sí que lo recomiendo. Bueno, vamos por el capítulo 2, que es el laboratorio vasco. Bueno, las dictaduras modernas, y yo creo que ahora mismo en este país estamos en una encubierta, pues crean ciudades perfectas y esclavos orgullosos de serlo, que no saben ni que son esclavos. Y hacen, como decía Isaías, ver que la verdad hacer que la mentira sea verdad cuando no lo es. Y el País Vasco ha sido el laboratorio del nuevo orden mundial para testar la creación de esta disidencia controlada de la que tú hablas en tu libro para controlar el mundo. ¿Cómo se hizo esto en el País Vasco? Bien, esto de la verdad y la mentira, que lo recoge también Orwell en su libro de 1984, ¿no? El Ministerio de la Verdad y el Ministerio de la Mentira, que Orwell lo escribe precisamente cuando viene de la Guerra Civil Española, es decir, cuando viene de... Él va a combatir a favor del comunismo y cuando llega a favor de los republicanos, y cuando llega aquí y ve el panorama dice, igual me he equivocado, ¿dónde estaba yo poniendo mi ficha y mi apuesta? Entonces habla de los totalitarismos de esta manera a través de ese libro de 1984, ¿no? El País Vasco es un escenario para analizar. Yo creo que lo han analizado casi todos los líderes mundiales, han analizado el escenario del País Vasco. El País Vasco es un sitio donde en apenas 2 o 3 décadas, a través de la violencia, de la coacción, de la permisividad con la violencia y de la coacción, se ha creado una sociedad excelente para las élites, monocolor. Es decir, una uniformidad intelectual. Los parlamentos, ha llegado un momento en el que no había partidos que no fueran del establishment de poder vasco. Es decir, todavía en los 80 quedaban diputados del PP, del PSOE, pero cada vez eran menos, y prácticamente el País Vasco se ha convertido en una pequeña China, donde todos piensan igual. Y eso se ha logrado a través de la violencia, y no lo hay que olvidar nunca, porque así entenderemos la peligrosidad de permitir la violencia en estos primeros estadios, sobre todo la violencia callejera vasca, esto a brechales. Yo ahí pongo un ejemplo del rock radical vasco tan famoso en los años 80, ¿no? Rock radical vasco se supone que es disidencia, que era una especie de punkis que luchaban contra el poder, los chavales gritaban contra el poder. No era nada de eso. Estaba todo controlado. Pongo un ejemplo de una entrevista, uno de los líderes de Escorbuto, que murió de la droga, el pobre abandonado, a su grupo no le daban bolos. ¿Por qué? No le daban bolos, porque los bolos los controlaban ellos, los políticos, generalmente los de Arribatasuna, al que el PNV le solía dar este tipo de concejalías para, bueno, a cambio de aprobar presupuestos y demás, y ellos decidían quién tocaba y quién no. Ellos pagaban, decidían qué grupos se hacían famosos y quién no. Entonces el mismo cantante lo dice en una entrevista, viene en el libro. Tenían un grupo en Guipúzcoa, tenían otro grupo en Ávila, tenían otro grupo, y los que como nosotros nos daba igual cagarnos en la bandera de España que en la de Euskadi, esos no servíamos. Es decir, que disidencia sí, pero hasta donde yo te permita. Es decir, que protestar sí, pero dentro del vallado intelectual que yo te permita. Y la coacción y la violencia sirvieron para que todos estuvieran dentro de ese vallado. Es decir, es muy difícil en una sociedad que te apunta con una pistola a la cabeza, en la que puedes perder la vida al día siguiente tú y tu familia en una bomba. Hoy se conmemora, lo han puesto antes en Twitter, he visto la foto y no he podido evitar llorar, lo siento. La muerte de un niño de 2 años en una bomba no, es imposible, es superior a mí. Bien, en una sociedad así, ¿cómo sales tú a ejercer una verdadera disidencia? Al final la gente tiende a adaptarse como método de supervivencia.
Si hay que ser de estos, pues me pongo el pelo a cinilla, esto que llevan todos los jóvenes vascos, el pendiente aquí, y si hay que cantar canciones de rock radical vasco, pues por lo menos puedo salir por ahí de chiquito sin peligro, sin tener que estar mirándome la espalda. La gente tiende a adaptarse por supervivencia, sobre todo la gente que tiene familia, etc., etc., ¿no? Lo decía Peterson, la lección que tenemos que aprender del nazismo es que el nazi eres tú, ¿no? La inmensa mayoría del pueblo alemán se cayó por miedo, se cayó, y durante años allí estuvo Hitler haciendo lo que quiso. La coacción y la violencia son elementos que hay que frenar desde el principio, que no hay que tolerar, con los que no hay que pactar, con los que no hay que admitir ni una sola broma, porque acaban convirtiendo sociedades en lo que tú has dicho antes, dictaduras encubiertas. Y te acuerdas que viene en tu libro cuando cantábamos allá en los 80 la movida promovida por el ayuntamiento de aquí no hay playa, vaya, vaya. Vaya, vaya. Es una frase que cuando la cantas, de los 80, que yo la cantaba, yo esta canción me acuerdo mucho de cantarla en la piscina de Mieres, en la piscina municipal, me acuerdo, se sonaba a todas horas por megafonía, pero claro, tú eres un chaval. Tú la cantas y dices, bueno, movida promovida por el ayuntamiento, pero dices, esto, no llegas a la conclusión a la que yo llego hoy con 46 años. Claro, es decir, qué gran realidad. Sí, es así. Que todo se controla, que somos títeres de... Pues capítulo 3, Cataluña, la zona cero de la violencia de hoy. La mayor victoria, dices tú en el libro, es hacer creer que van a cambiar las cosas mientras todo sigue igual y la población se adapta a la nueva realidad por miedo a enfrentarse a ella. ¿Qué está pasando en Cataluña y por qué es esa zona cero? ¿Y por qué se ha elegido Cataluña para ser la zona cero? Bien, yo creo que hay dos regiones en España que tienen este tipo de políticos a los que les da igual pisotear la legalidad con el fin de proteger sus propios intereses. Eran el País Vasco y Cataluña, bien. El País Vasco empezó, digamos, antes este plan macabro, y yo creo que los políticos catalanes, las élites catalanas, igual que las del resto del mundo, vieron que era un plan perfecto. Lo vieron. ¿Qué han hecho en el País Vasco? Lo normal sería decir que repugnancia. En el País Vasco se ha matado, en el País Vasco se ha secuestrado. Por lo tanto, vamos a abandonar estas ideas. Es evidente que estas ideas no nos llevan a nada bueno, que quiebran sociedades, que atemorizan a sociedades, que provocan incluso que miles de personas se tengan que ir de su tierra. Eso sería lo lógico. ¿Pero han pensado eso? No. Las élites de poder han dicho, si se tambalea nuestro poder, ¿qué es lo mejor? Lo que han hecho estos. Fíjate en lo que han hecho estos. En los años 80 necesitaban, para llegar a ser lendakaris, al PSOE al menos, con los votos, pues no les llegaba. Hoy entre Herri Batasuna, Bildu, PNV, los partidos independentistas y nacionalistas, prácticamente ocupan todos los parlamentos. ¡Qué mejor éxito! Las élites catalanas, que en un momento dado, hace unos cuantos años, se vieron arrinconadas por aquello que decía Pujol, ¿qué coño es la UDEF? ¿Qué coño es la UDEF? Bueno, pues la UDEF es un grupo de la Policía Nacional que estaba sacando los colores a todos los políticos de la Generalitat y a todos los dirigentes de los últimos años, cómo se lo habían llevado crudo vía Andorra y cómo el nacionalismo era una excusa para llenarse los bolsillos, para llenar las arcas de ciertas familias en Cataluña, que curiosamente son los hijos de la burguesía catalana que daba vivas a Franco cuando éste pasaba por la diagonal. Exactamente. Ni más ni menos. ¿Esta gente tiene escrúpulos? Ninguno. Han mirado y han dicho, pues perdone, en los años 80 las elecciones estaban ahí, el PSOE ganaba alguna, nosotros otras, al final necesitábamos patar, pero es que mira, con lo que han hecho en los últimos 20, 30 años, son ellos, mandan ellos, nadie les discute el mandato, hagámoslo nosotros. ¿Y por dónde empieza esto? Pues por una insurgencia siempre low cost. No, pero Cataluña empieza por cortar calles, barricadas, movimientos de insurgencia ciudadana, utilización de jóvenes para la violencia, como arietes, como peones. ¿El peligro dónde está? En que esto escale. Y Cataluña se convierta en otro País Vasco. Esto es el verdadero peligro para la población de Cataluña. No, y además lo que decías tú de Pujol, que aquí la justicia no es igual para todo el mundo, porque tú robas lo que ha robado ese señor y a ese señor no se le ha hecho absolutamente nada. Y con eso de que la mujer está mala y él no sé qué más, pues ahí está. Podríamos decir una justicia de élites, ¿no? Porque claro, o si eres Cristina de Borbón también. Que si eso es una justicia selectiva, digamos, claro. Que todo empieza... Pero bueno, ahora, ya que estamos en esto, quizá deberíamos mirarnos un poco el ombligo, porque esto ya no solo se le puede achacar
a los que prepararon este plan en Cataluña y en el País Vasco. Es decir, tenemos esta justicia porque los partidos que hemos votado durante los últimos 40 años, los españoles, hay que decirlo claramente, los españoles, han manipulado la justicia y han creado tribunales, que son los tribunales que al final les juzgan a ellos mismos, los especiales, supremos, Consejo General de Poder Judicial, tal, que designan jueces, donde los jueces son elegidos por ellos. Se deciden en reuniones, en petit comité, este me lo pongo yo, vale, yo te acepto este tuyo, si tú me aceptas este mío, el mérito desaparece, la meritocracia es asesinada y aparecen los sistemas de confianza que son siempre la antesala de la corrupción. Y esto no se lo podemos achacar al PNV, a RC ni a CiU, esto se lo hay que achacar al PSOE y al PP, porque es de justicia decirlo. Sí. Bueno, capítulo 4, la izquierda violenta. Cuando la izquierda gana, siempre dice que la voz del pueblo ha hablado. Cuando la derecha gana o gana otro, bueno, aquí es la derecha, dicen que viene la alerta antifascista, no pasarán, que todo lo que dicen ellos, bajan las pensiones, qué miedo, ahí vienen los fascistas. ¿Por qué la reacción es más violenta cuanto más a la izquierda están situados los partidos políticos con capacidad de movilizar? Yo personalmente creo que es un hecho histórico, que viene de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una opinión mía, no es ciencia, ni muchísimo menos, ni nada contrastado. Yo creo que los sistemas políticos modernos del siglo XXI y de finales del siglo XX son herederos directos de los grandes monstruos del siglo XX, es decir, del fascismo y el comunismo, que se fueron adaptando a la democracia en términos de conservadores, liberales, socialistas, socialdemócratas, se fueron adaptando y los hijos de los hijos de los hijos fueron cogiendo códigos democráticos y reaccionando, rechazando lo que había pasado anteriormente, pero esto solo se consiguió en la derecha, y esto hay que decirlo alto y claro. El fascismo se acabó, Hitler murió en un búnker, Mussolini fue colgado cabeza abajo en una plaza italiana, y hoy en día ningún líder político del Parlamento español, conservador, liberal, se le ocurre decir que defiende a Hitler o a Mussolini, rechazan frontalmente ese tipo de políticas. Pero no pasó en el otro lado. Es decir, no acabamos con el comunismo. La guerra sí acabó con el fascismo, pero pactó con el comunismo. Dividimos Europa en dos, pusimos un muro y les permitimos durante años adoctrinar, generar inteligencia, universidades, KGB, se lo permitimos. Le permitimos, aceptamos su discurso, cuando era igual de genocida que el otro discurso. Y sin embargo, las universidades europeas, casi ser comunista era ser guay, era ser lo mejor, ¿no? Las universidades se llenaron, las televisiones se llenaron de ese tipo de ideología, se lo consentimos. Pero ese tipo de ideología no renunció nunca a ese gen violento. Al contrario que un conservador o un liberal, hijo del hijo, sí renunció al gen violento del fascismo del siglo XX, esto no pasa en la izquierda. Hoy tú vas al Congreso de los Diputados y vicepresidentes del gobierno y ministros, cada vez que hay un acto conmemorativo, siguen defendiendo dictaduras comunistas. La de Cuba de Castro, Stalin lo celebran, Lenin lo celebran sin ningún pudor. Fíjate los muertos que ha causado el comunismo, los millones de muertos de hambre, de miseria, de represión, y no tienen ningún pudor. Esto quiere decir que ellos jamás renunciaron de forma tan explícita a la violencia para conseguir fines políticos como sí sucedió en el otro lado. Jamás. Tú, mientras sigas defendiendo regímenes que han asesinado a millones de seres humanos, eres una persona que está dispuesta a utilizar la violencia para llegar al poder. Y eso se ve en la época moderna, donde cómo controlan las algaradas callejeras, cómo justifican si a una mujer se la pega es evidentemente un pecado mortal, pero si a la mujer apedreada es una diputada de Vox en el País Vasco, entonces será ketchup, será una cosa... Ni es mujer, ni es nada. Y no pasa nada, ya lo de mujer se nos olvida. Que una diputada, aspirante a alcalde en Ávila, nos encontramos que en los años 90 había participado en un homicidio de su pareja. Va y Echenique, ¿y qué hace? Desautorizarla, decir, nos equivocamos, no sabíamos esto, la vamos a expulsar. No. Dice, la reafirmamos y además mató a su pareja porque su pareja era un violador. Tienen que llevarla a juicio su familia, la pobre familia del muerto, para que ahora me parece que le van a hacer pagar 80.000 euros o no sé cuánto. Tiene que llevarla al juicio el hermano del muerto para decir, ¿pero usted qué dice? Ha matado a mi hermano y usted viene aquí a mentir, a decir que era violador. Es decir, que la violencia para ellos tiene utilización política. Algo que está rechazado ya de la mitad a este lado de la sociedad, no lo está de la mitad al otro lado. Ellos siguen utilizándola perfectamente. Te voy a recordar una frase
de Pablo Iglesias, grabada en YouTube, en uno de esos vídeos que salen suyos antiguos, mucho antes, evidentemente, de saber que iba a ser vicepresidente de gobierno y que iba a entrar en política, en la que dice a los alumnos, a los que están ahí viéndole, tenemos que utilizar el dolor, tenemos que convertir el dolor en política. Cuando un personaje así, dispuesto a utilizar el dolor, entra en política, es lo peor que le puede pasar a un país, lo peor. Y es lo que estamos viviendo nosotros. Capítulo 5, la madre de todas las batallas. Bueno, aquí voy a hacer un poco de historia. La demagogia, el primero en usarla fue Aristóteles, y podemos decir que la demagogia es manipular a los pobres haciéndoles promesas inviables para ganarse el favor de esos pobres. Después ya lo utilizaron todos los emperadores romanos, Calígula fue el extra de utilizarlo con lo de pan, dinero y espectáculo. También Nerón, Claudio, ya así le fue a Roma, así también teníamos que ver cómo nos está yendo a nosotros porque vamos por el mismo caminito. Después vino la imprenta que trajo pues ya los panfletos, vino la radio, vino la televisión, las redes sociales. Uno que lo utilizó esta propaganda nacida de la imprenta de ya hace siglos anteriores, era Lenin, pero a él no le llegaba la imprenta, entonces utilizó la agitación social. Y después ya vino el rey, que era Goebbels, que era una persona súper inteligente, un genio, pero que era un maligno totalmente. Y dijo, mira, lo que hizo Lenin está muy bien, lo vamos a usar, pero esto va muy lento y necesitamos rapidez. Entonces él creó los grandes mítines y utilizaron la radio, que además se empezaron a producir gratuitas, las produjo el gobierno de Alemania gratuitamente para repartir al pueblo, para que todos tuvieran radio y soltar las proclamas de ellos. Entonces, ahora mismo, tú cuentas en el libro lo del cine, que, por ejemplo, los poderes económicos utilizan a estos movimientos marxistas en su plan de control absoluto de la población, y en el cine los millonarios, tanto actores, productores, directores, que van de progres, pues dan lecciones cómo tienen que vivir gente que vive en barrios marginales a los que ellos no irían nunca. Exacto, exacto. Y me encantó lo que has puesto, el discurso de Ricky Gervais de los Golden Globes de 2020 hablando de esto. Y entonces, ¿por qué si la idea prominente en el cine es la progre, que odia el capitalismo salvaje, en cambio se sostiene básicamente con el dinero de productores multimillonarios? Claro, porque ahí está la diferencia entre el que maneja el hilo, el poderoso, y el títere. Pero el títere en los tiempos modernos le va muy bien. A un actor que se preste a esto, pues probablemente haga muchas películas y gane dinero. Pero al final el control está por encima. Por eso parece que en realidad las películas hacen contra, o igual que las manifestaciones van en contra, pero en realidad no lo son. En realidad siempre tienen el punto oportuno para convencer a la gente. Y la propaganda tiene un poder enormísimo. Te has retrotraído a épocas históricas, has nombrado a Nerón y a Claudio. Nerón y Claudio llegaron a tener de asesor a Séneca, a un estoico, y no lo aprovecharon, no lo aprovecharon. Es mucho más fácil dejarse convencer por la propaganda que por un discurso profundo. Entonces, al final, las élites utilizan el cine y llevan el dinero, salvo honrosas excepciones, allí donde el mensaje que ellos quieren hacer calar. Si te fijas en el cine español, hay algunas cosas que son absolutamente dantescas y que acompañan al digamos, discurso político del momento de manera a veces vergonzante. Te lo dice alguien que yo doy a veces charlas a actores jóvenes sobre materia policial, lo que siente un policía y demás por si interpretan un papel. Y yo noto que en las nuevas generaciones esto está cambiando. Y me alegro muchísimo cuando hablo con ellos cara a cara, porque yo noto que estos actores jóvenes que entran ahora no tienen nada que ver con los que yo llamo firma manifiestos, que son estos de los años 80, que los vemos en todos los lados, siguen igual, firmando los manifiestos a favor de los mismos y mandándonos los mismos mensajes. Pero siempre tienen ese... que hay una pandemia y gobierna a la derecha y sacrifican a un perro. Son capaces de hacer canciones tristes, de salir a la calle a manifestarse. Que hay una pandemia y mueren decenas de miles de personas, te hacen una serie de humor. Sale a la calle, aplaude, tómatelo con calma, ¿no? Que el momento preciso en España se abre un debate sobre la eutanasia y tenemos que colar nuestro mensaje, hacemos una película sobre este gallego, el hombre, que tenía, bueno, está en todo su derecho de pensar y hacer lo que quiera, pero si acabas
Si después de ver esa película, ¿quién no va a estar a favor de la eutanasia si tiene 17 años? Tú con 17 y 18 años ves esa película, no me acuerdo el título ahora mismo, que era Bardem en un papelón, por cierto. No me acuerdo el título, pero bueno, este señor que está tetrapléjico en una cama, ¿no? Bien, que el papelón es un papelón, la película es un peliculón. Si tú tienes 17 y 18 años, acabas de ver esa película, ¿cómo no vas a estar a favor de este tipo de...? Es que te están colando prácticamente un mensaje. Este año sabíamos el problema que iba a haber con los presupuestos. El gobierno sabía que tarde o temprano iba a tener que apoyarse en Bildu. Ayer salió la noticia, hoy Otegi acaba de decir que va a aprobar los presupuestos del PSOE. Bien, ¿qué película tenemos este año de ETA? ¿No podíamos tener una de Miguel Ángel? ¿No podíamos tener una de Ortega Lara? ¿De los 800 asesinados? ¿De los 300 que quedan todavía por saberse el asesino? ¿De este niño de 2 años al que mataron? ¿No podíamos hacer una película de eso sobre ETA? No. Hemos hecho este año una película de cómo digamos, una de las víctimas, que no es víctima directa, sino que era su marido, una de las víctimas acude a las cárceles y acepta el diálogo con los presos terroristas como un método para avanzar en la sociedad. Es decir, justo cuando el gobierno necesita un diálogo con Herri Batasuna o con Bildu ahora, aparece la película de una de las poquísimas víctimas que acepta ir a sentarse con los terroristas a la cárcel. Y vamos a poner encima de la mesa este tema como para ya mentalizar a la población de que esto es lo bueno, de que hay que escucharse, de que hay que hablarse. Esta gente que ha asesinado niños tirando bombas en patios de colegios, a la hora en que ya sabían que habían salido en patios de cuarteles, a la hora en la que ellos ya sabían que habían salido del colegio y por lo tanto estaban jugando en el patio de los cuarteles, que es buena idea sentarse a hablar con estas alimañas. Entonces vamos a hacer una película con la historia de una de las pocas víctimas que se ofreció a eso y que aceptó eso y que creyó que eso era bueno, ¿no? Justo en este momento. Ese servilismo es lo contrario al arte. El arte es todo lo contrario a eso. El arte es una crítica constante al poder. Es decir, es todo lo contrario de lo que ha sido el cine español en los últimos años. No, y además vamos a ver que te vendan la moto de que uno es comunista y como el ex vicepresidente y vive en Galapagar, y después te dice a ti cómo tiene que vivir, igual que los actores, muchos de los actores. Vamos a ver eso cómo se come, porque ¿cómo lo explicas? Claro, es que, a ver, yo desde aquí también, ¿cómo le voy a decir algo a alguien que vive en la calle? Le voy a dar lecciones. Oye, mira, sí, porque tú estás en el salón de tu casa iluminada, hablando aquí con Samuel por internet, que me vienes a vente a dormir debajo del puente y después me cuentas las películas. Claro, pues eso es lo que tú has dicho al principio, es el discurso de Ricky Gervais, que es un señor que no tiene vergüenza y que dice, es la última vez que me llaman aquí, voy a decirle a estos lo que son. Y ese es el discurso, es decir, no están ustedes, mira la cara que ponen los actores según va él hablando, porque a veces giran la cámara. Y tú mira la cámara que ponen los multimillonarios actores de Hollywood, cuando les está diciendo, no suben aquí a dar discursos políticos, no adoctrinen a nadie, no están ustedes en posesión de hablarle a nadie. La inmensa mayoría de ustedes ha ido menos a la escuela que Greta Thunberg esta. ¿Qué vienen ustedes a hablar desde sus mansiones aquí a la gente de clase media? Cojan el premio, agradezcan a su agente y a su Dios y lárguense a tomar por el culo, que es lo que les dice al final, aunque suene el pitidito ese de pi, es lo que le dice. Cojan el premio y lárguense a tomar por el culo, no den discursos a nadie. Eso es destrozar todo un discurso en 50 segundos que dura, destrozar todo un discurso de las élites, una sola persona en 50 segundos. Y como yo siempre digo, que lo digo siempre que cada vez que un actor de estos español, de estos manifiestos que te digo, dice una burrada en Twitter, que es cada 2 días, recuerden ustedes siempre que lo que dice un actor o una actriz española sobre cualquier tema tiene el mismo valor, una opinión sobre cualquier tema tiene el mismo valor que la de Cristiano Ronaldo o Messi, el mismo. Sí, sí. Bueno, y además de lo de la serie que decías, la hace Bardem, Carlos Bardem. La de... El hermano, sí. Sí, pero no sabemos ni los muertos reales que hay, pero sí que tenemos a Carlos... Ana Gloria, Carlos Bardem. De risa. Carlos Bardem fue el primer actor que cuando hubo la anterior epidemia del, no sé si era el ébola o no me acuerdo, que sacrificaron a un perro en Madrid, en Leganés, porque podía estar contagiado... Sí. Fue el que fue a la barriada con la persona a manifestarse contra la muerte del perro. Este hombre decía, es inadmisible, que no sé qué. Este hombre, cuando lo hace un perro, la derecha, va a salir a la calle a agitar a las masas. Miles de muertos con un gobierno de izquierdas, vamos a hacer una serie de humor para distender la cosa. Mira, yo voy a decir una cosa, porque no soy ni de una cosa ni de otra ahora mismo. Ya estoy desencantada de todo y veo que son el mismo perro con distinto collar. Pero a dónde vamos,
es que es surrealista todo lo que nos está pasando. Nuestro país, dices tú, es el único que conozco que reniega de la historia y la juzga con los parámetros de la mentalidad que tenemos, lo cual es surrealista. Hay una cosa que me gusta mucho, que tú hablas, que me encantaron los actores que tú ponías, que deberían actuar para hacer de los personajes históricos que tenemos en este país, porque mira que no tenemos historia. Si nosotros fuéramos norteamericanos, imagínate Hollywood, el filón. Y me encantó porque además pusiste a Fassbinder, que me chifla Fassbinder, y lo pusiste de Pedro II, y yo ya me emocioné y dije, mira, ya tengo para su hijo Jaime I, yo ponía al sueco al Alexander Skarsgård, que me encanta a mí, y como el otro era tan alto, que medía 2 metros y era rubio, Jaime I, digo, yo ya también hago la película. Pero es verdad, ni hacemos series ni películas. Sí, cuando era yo pequeña sí que las había, sí que me acuerdo que había alguna, o de libros, por ejemplo, La Regenta, que fue maravillosa esa serie, y la novela, los Pazos de Ulloa, Los Gozos y las Sombras. Ahora ni se hace nada de libros, de esos tipos de libros clásicos, ni de personajes históricos, ni nada. Y encima tenemos la desfachatez de hablar de esas personas como si vivieran aquí ahora en este siglo. Y eso es que no hay quien lo... Vamos a ver, dentro de 100 años, como hablen de nosotros, bueno, no quiero pensar lo que van a decir. Si el mundo sigue siendo el mundo, ¿qué van a pensar de nosotros dentro de 100 años? No se entiende mucho. Primero porque ¿quién tiene la historia de España? Roma, yo qué sé, los persas, no, muy pocos imperios o civilizaciones pueden presumir de la historia de España. Podríamos hacer cientos de películas, producciones. Luego, no solo tenemos la historia, tenemos quién la ha contado. Es decir, tenemos siglo de oro, tenemos autores para dar, y has hablado de mi obra, de mi novela clásica preferida, de la Regenta, que también yo paso a una serie bastante buena. Pero tenemos los mimbres. Lo que no tenemos, bueno, también tenemos es el engaño masivo al que nos someten. Y hace poco vi con expectación y aplauso, y pido a todo el mundo que la vaya a ver, al cine. Está en muy pocos cines porque es un documental, pero está teniendo mucho éxito, España, la primera globalización, que es un documental que cuenta la historia de verdad de los españoles en América, con datos que yo la verdad no conocía, y que le hacen creer a uno que todavía hay esperanza. No es una película, no es una superproducción, no va a llegar a mucha gente, es un documental, pero es un pasito, porque es que aquí, si tenemos que esperar a que nuestro cine español conmemore alguna de nuestras gestas, que son innumerables, bueno, pero si para hacer el Cid como una superproducción tuvieron que venir de Estados Unidos, tuvo que venir Charlton Heston para hacer el Cid. Como tú decías, tú imagínate que Hollywood coge la historia de España, que Hollywood fuera la meca del cine español. Pues tendríamos fácil 6.000 películas, porque es que esto es inagotable, nuestra historia, ¿no? Pero nos han convencido de que no, nos han engañado la propaganda, porque es propaganda también, son métodos de propaganda, lo hablan en este documental de la primera globalización, de la propaganda inglesa, holandesa contra España, por los motivos, por primero motivos religiosos, bueno, una serie de motivos, sí. Sería muy largo de explicar, ¿no? Que confluyen en esto denominado leyenda negra. Y que tu país enemigo te cuelgue una leyenda negra entra dentro de los parámetros razonables. Lo que no es razonable en ningún país es que los habitantes de ese país al que le han colgado la leyenda negra la acepten. Todos, el 90% la acepten. Ah, pues sí, pues qué genocidas éramos nosotros, ¿no? Pues vaya, pues tendremos que pedir perdón. ¿Perdón por qué, hijo mío? ¿Por las universidades, por la civilización? ¿Perdón por qué? Yo aconsejo a todo el mundo que vaya a ver este documental y ojalá esto cambie y en poco tiempo tengamos películas que hablen de nuestras gestas y de nuestra historia. Pero si además el Cid está considerado como facha, el Cid, señores, ¿cuándo vivió el Cid? Es que empezando por eso, y en cambio después cuentas las cosas actuales y lo que estás diciendo tú, leyenda negra, todo es leyenda negra. Todo leyenda negra. El Cid, ¿sabes que ahora se ha hecho una serie por fin española? Hace poquito, lleva 2 temporadas, me parece. Bueno, pues con el chavalillo, el que hace el Cid, que ahora no recuerdo el nombre, pues tuve un pequeño encontronazo yo en Twitter, porque como siempre, se fue a una entrevista y empezó a hablar del Cid y acabó hablando de fascismo y de Vox y de... Pero dijo, ¿a ti quién te ha engañado? ¿A ti, para evaluar al Cid? ¿Cómo hablas de cosas que...
Y yo le puse un tweet y me contestó al tweet un poco enfadado, yo le dije una serie de cosas, luego me habló por privado, un hombre, y tengo que decirlo, una persona muy educada, una persona, yo ni siquiera creo que sea mala persona, simple y llanamente que es como todos, está dentro de un ambiente donde hay un discurso uniforme, único, si te sales de él te la pidan, porque en el mundo del cine te la pidan, si te sales de ese discurso, entonces él se deja llevar por ese discurso. Pero claro, hablando un poco, es que no es que a la quinta o sexta pregunta yo ya veía que él no tenía yo qué sé, la cultura suficiente para hablar de un tema de estos. Puede ser muy buen actor, no digo no, pero no tiene la cultura suficiente para hablar de un tema como estos. Y al final, cuando uno no tiene la cultura suficiente, ¿de qué acaba hablando? De lo que conoce de ahora, del mundo moderno, y a él le han dicho que lo relacione y se sienta allí con un entrevistador y para hablar del CID acaba hablando de Vox. Y yo, hijo, si es que esto te han engañado. Sí, te han engañado. Levantar a la cabeza. Ay, señor. Capítulo 6. La lucha entre iguales. Como ya hemos recordado antes a Goebbels, voy a recordar el principio número 5 de la propaganda de Goebbels, que es el principio de vulgarización, y dice, toda propaganda debe ser popular, adoptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. ¿Será, leyendo esto de Goebbels, será por lo que ahora los alumnos se van a poder graduar sin tener todas las asignaturas aprobadas, que sean más borregos y que confundan al CID con Vox y con los fachas? Por poner un ejemplo ahora uniendo con tu respuesta anterior. Claro. Forma todo parte de un plan organizado. El principio número 5 de Goebbels es la estrategia de comunicación de Podemos desde que existe, tal cual. El principio que dibuja Goebbels, que a ellos no les llega seguramente por Goebbels, pero sí les llega por Gramsci, sí les llega por Laclau, que son gente que adora este tipo de autores que al fin y al cabo también son propagandistas, ¿no? Del marxismo en este caso, pero da exactamente igual. Y efectivamente, es una parte de la comunicación. De la otra parte, es decir, de los que reciben la comunicación, cuantos más haya con ese mensaje mínimo, cuantos más haya, hay que acoplar el mensaje, hay que adoptar el mensaje más simple para que llegue a más gente, ¿no? Cuantas más gente simple haya, más fácil serán de engañar, porque por mucha propaganda que tú intentes utilizar, si tienes una población cultivada, una población, pues bueno, siempre será la resistencia mayor, siempre tendrás una resistencia intelectual mayor. Ahora, si tu población es gente a la que le has dicho que el esfuerzo no vale para nada, que pueden pasar de curso sin aprobar las asignaturas, que da igual porque te van a dar el título igual, que no necesitas esforzarse, leer, estudiar, ir un poco más allá en la materia, pues ese es el caldo de cultivo ideal. Es decir, una juventud así es la juventud que desearía cualquier Pablo Iglesias, no nuestro, el equivalente de cualquier país europeo de Occidente. Es decir, un señor, un vendedor de humo, una persona que no haya salido nunca de la cafetería de la Facul, donde triunfan las ideas más obscenas, en la cafetería de las facultades triunfa el comunismo, las ideas más obscenas, personas que no tienen otro bagaje que ese. Hay que recordar que cuando Pablo Iglesias entra en política, algunos se creen que era catedrático, estaba dando una asignatura, porque había una baja de un profesor, era un profesor suplente que daba una asignatura que cobraría 800 euros, no sé lo que cobraría, y ni siquiera tenía la plaza por mérito, le habían enchufado sus amigos, le habían colocado a dedo, que él fue al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y quiso ganarse la plaza, que se la dieran para él. Le dijo el Tribunal Superior de Justicia que las plazas hay que ganarlas por mérito, capacidad y antigüedad. Pues era lo que era Pablo Iglesias, no había salido de una facultad en su vida, era un tío, un teórico que lee libros, y como hay cierta gente que cree que si lees muchos libros te conviertes en una persona culta, y esto es verdad en parte. Tienes que leer muchos libros de diferentes ideologías desde diferentes perspectivas, porque si lees 400 libros, pero los 400 son de la misma ideología, no te conviertes en un hombre culto, te conviertes en un fanático. Y el fanatismo es lo contrario de la cultura, es lo que derriba estatuas. Exacto. Yo también una cosa que me llama mucho la atención en este país, que ocurre siempre, que uno aguanta lo que le echen, y después ya cuando explota, ahí tenemos el ejemplo, la guerra civil nuestra, las guerras carlistas, nos pegamos, en vez de ir contra las castas privilegiadas, que son las que manejan el cotarro, las que se quedan con el dinero de los impuestos y viven estupendamente mientras tú estás siendo cada vez más explotado,
y no tienes nada, porque eso es lo que dijeron en el foro de Davos, en 2030 no tendrás nada, pero serás feliz y verás extraterrestres. Entonces, estamos equivocando totalmente y repitiéndolo una y otra vez. En vez de ir contra estas castas privilegiadas que están sacando estos decretos, que atentan contra todos nuestros derechos de libertad, de expresión, de todo, nos pegamos entre nosotros, que es lo que ellos quieren. Y esa es la esencia del capítulo La lucha entre iguales. Esa es la esencia que se puede ver casi a cualquier hora y en cualquier día. Ahora estamos con los astilleros de Cádiz, con las manifestaciones de Cádiz. ¿Y qué hacen los de los astilleros de Cádiz? Están peleándose con policías, que son sus vecinos, los hijos de algún compañero, la familia. Son trabajadores, al fin y al cabo, que se están dando allí. No se sabe muy bien con qué fin. Mientras el Kichi, que es el alcalde de Cádiz, que defiende la ideología que probablemente más ha arruinado a obreros, más ha dejado en la cuneta a trabajadores y que probablemente defiende una ideología que es la que ha llevado hasta la situación actual en la que están a esos trabajadores, a Kichi con un altavoz le aplauden. A la élite, al alcalde, al primus, al princeps, al príncipe de la antigüedad, ¿no? A este le aplauden, al que os ha llevado hasta ahí, le aplaudís cuando habla con el megáfono. Y luego vais a tirarle piedras, adoquines y tornillería a otros que son vuestros vecinos, que son igual que vosotros, que están trabajando. Y eso es en Cataluña, que el circo romano eran los antidisturbios contra los CDR, quemando las calles y demás. Pero como tú decías antes, ¿pero de dónde está Jordi Pujol? ¿Dónde está Jordi Pujol? Sí, que es el que se lo llevaba crudo. No se sabe muy bien por qué, quizá por esto de la propaganda de lo que hemos hablado antes. Hay cierta parte del pueblo, de la ciudadanía, que no dirige, no focaliza su rabia contra el que la tiene que focalizar y acaba peleándose con su primo, con su hermano. Es absolutamente ridículo para conseguir su propósito. Las políticas que te han llevado a esa situación no las ha implantado ningún policía de los antidisturbios, hijo. No sé si te has enterado, pero la inmensa mayoría de esas políticas, de la reconversión industrial en España y demás, vienen implantadas por las personas a las que tú votas, a las que tú votas. Luego, ¿qué vienes ahora a protestar aquí? Sí. No, además, fíjate, en las épocas antiguas que nos pegábamos con los enemigos de fuera, pero es que al mismo tiempo nos estábamos pegando entre nosotros. Y claro, es al revés. España tiene una historia caenita, una especial relación con esto de la rabia que acaba surgiendo, pero no acaba surgiendo hacia el exterior, sino acaba entre nosotros haciéndonos, ¿verdad? Y tiene una historia así, igual está en nuestro ADN, no lo sé, no he llegado a estudiar tanto de eso, igual está en nuestro ADN. Desde luego la historia más reciente, la que más conocemos, pues viene de la Guerra Civil. ¿Y qué fue la Guerra Civil? Al fin y al cabo, no sé quién lo dijo, lo leí el otro día, es un autor, no me acuerdo, que se dejen de repetir que la guerra civil fue una guerra de buenos y malos. La guerra civil fue una guerra de malos contra malos, de una parte muy pequeña de la población que utilizó al 80% de la población, que se vio subsumida en ese problema, que no quería ese problema, que no quería pelearse con sus vecinos, que simple y llanamente tuvo que alistarse porque era o te alistas o te mato a ti y a tu familia. ¿Y dónde se alistaban? Pues si el pueblo de uno caía en la zona donde mandaban estos y aparecía el pelotón por el pueblo y decía, ¿quién se quiere alistar con nosotros? Pues claro, todos. ¿Por qué? Porque no conseguir alistar, ¡boom! Y la mayoría de las personas acabaron en uno o en otro bando por eso, no por decisión propia, no por ideología, no de motu propio. Este tipo de guerras son guerras de malos contra malos. Sí, y además una cosa que dices en el libro que estoy totalmente de acuerdo referido a la guerra civil, es que de la guerra civil nunca hubiera salido una democracia. O sale la dictadura comunista, si hubieran ganado los republicanos, o la que salió la franquista. Esto es una obviedad para cualquiera que haya estudiado. Yo la guerra civil española, al principio estaba un poco verde, la he estudiado mucho en los últimos años, o sea que al principio sí que era de los que creía que simplemente unos habían dado un golpe contra la legalidad vigente y habían roto la... Si tú te pones a leer autores independientes, incluso si tú te pones a leer autores de izquierdas de la época que acaban teniendo que huir, Clara Campoamor, ya que la pone de ejemplo todo el mundo, oiga, cómprese usted un libro de Clara Campoamor, lea usted lo que dice Clara Campoamor del Madrid republicano del no pasarán, del Madrid de los milicianos republicanos del no pasarán, que se fue de allí muerta de miedo, señora, no me hable de Clara Campoamor, no me ponga un tuit, compre el libro y lea Clara Campoamor. Y entonces cuando lees a muchos autores así,
te das cuenta que aquello ya no iba a ser una democracia. Aquello era una guerra para implantar una dictadura, una bajo dominio soviético, como hubo tantas en Europa, o si no, la que acabamos teniendo de Franco. Pero democracia ya no iba a haber, ganar a quien ganara la guerra. No, a mí, además, lo de Clara Campoamor me molesta muchísimo que la utilicen, porque ella era de izquierdas y mira cómo se lo hicieron pasar los de las izquierdas. Es que si Clara Campoamor viniera ahora y estuviera viendo cómo lo están utilizando y lo que están diciendo de ella, es que para nada, lo que dices tú, más lecturas. En el capítulo 7 hablas de la presión mediática y aquí voy a leer una frase del libro del dominio mental de Pedro Baños y dice: estamos tan adormecidos como sociedad que no somos capaces de reaccionar incluso ante las manipulaciones más burdas. Vivimos prácticamente en una sociedad narcotizada que se ha vuelto apática y cuando una sociedad no reacciona es fácilmente manipulable. Tú también lo dices, estamos en una época de sumisión absoluta donde se puede actuar sin límites porque aun lo que cometas más grave da igual, no tiene consecuencia ninguna. Donde todos piensan igual porque uno que está ahí arriba piensa por todos los que están aquí abajo y le dicen cómo tiene que hacer, que no se protesta porque si lo haces pues eres vilipendiado y después también a ver que lo tengo aquí más adelante, la familia por ejemplo tradicional es algo negativo que se la quieren cargar totalmente. Es patriarcal, además, después hablaremos de eso, se ridiculiza la religión, se la saca de la sociedad, te enseñan cómo debes hablar, tenemos lenguaje inclusivo, te dicen cómo tienes que practicar sexo y ahí los niños desde pequeñitos en la escuela, te dicen cómo tienes que vestir, incluso te dicen cómo tienes que llegar a casa, que tienes que llegar sola y borracha, como dice nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero. Si te opones, claro, eres facha, eres machista, eres racista, eres homófobo y claro, la inmensa mayoría pues va a decir, pues estoy de acuerdo con todo esto, aunque no por miedo a que te señalen, porque no hay mayor miedo que el que te señale. El señalamiento te puede destrozar la vida hoy en día con los métodos de comunicación modernos, las redes sociales, etc., te puede destrozar la vida. Yo que, lo digo en el libro, yo que soy un mindundi, soy un don nadie, basta que anunciara que iba a ir al Congreso para que me dedicaran en el diario.es de escolar un artículo donde se miente, literalmente, se manipula un artículo que yo había escrito, que se manipula. Sí, ponen un titular que yo relaciono la inmigración con la violencia, las enfermedades y no sé qué, y omiten que yo estoy hablando de la inmigración ilegal y violenta después de un asalto con 13 guardias civiles heridos, con 2 de ellos que se contagian de sarna y acaban contagiándoselo a sus hijos, y ese es el contexto en el que yo hablo. Si te metes dentro del artículo, ya afinan un poco más, pero la realidad demuestra hoy en redes sociales que el 90% de los que ven el clickbait, en la portada, no se meten en el artículo. Luego estás engañando cuando tú pones mi cara y dices que yo relaciono inmigración con violencia, con enfermedades, y estás engañando con un fin político, porque sabes que dentro de 3 días voy a ir al Congreso. Eso, en un medio no tan grande, el diario.es tampoco lo conoce tanta gente. Y yo, que soy una persona, ahora todavía un poco más, por esto de algún vídeo mío que se ha hecho, pero en ese momento poco conocida, muy poco conocida, y aún así tuve que cerrar redes personales. Yo tuve que cerrar Facebook, por ejemplo, que lo tenía abierto a todo el mundo, a mí que me importa, yo no tengo nada que esconder. Tuve que cerrarlo por recibir amenazas, donde ya se señalaba a mi familia, y esta gente es así, no tiene límites. Y tuve que cerrarlo solo para amigos, simple y llanamente porque me señalaron ellos. Porque es mentira todo lo que dicen. Yo no relacioné jamás inmigración con violencia ni con enfermedades. Yo hablaba de la inmigración ilegal y violenta desbordada que llega a un país, como ha sucedido en España, y en concreto en ese artículo que mencionan, hablaba de un asalto a una valla donde había habido heridos por parte de la Guardia Civil, donde había habido contagios de enfermedades que traían los violentos que asaltaron la valla. En ese contexto hablaba. Eliminas el contexto en el titular y dices que yo relaciono la inmigración con la violencia y las enfermedades. Eso ya sirve para que miles de personas, que no son 10 ni 20, es que durante días, insultándote, llamándote fascista, asesino, vergüenza, ¿cómo puede este hombre llevar un arma, un uniforme? Vergüenza, ¿qué país tenemos? Y es un continuo machaque. ¿Cuánta gente está dispuesta a eso? ¿Cuánta gente está dispuesta a eso?
la inmensa mayoría se adapta y dice, mira, si esto es lo que hay que pensar, si hay que decir todos y todes al final de mi discurso en el cole, pues yo digo todos, todas y todes. Y si eso me sirve para pasar con perfil bajo y irme con mis hijos al parque, no vaya a ser que diga solo todos y alguien me diga, oye, no has dicho ta, 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 ta. Pues al final uno se adapta y dice, pues si tengo que decir todos, todas y todes, pues digo todos, todas y todes. Y la mayoría hace eso. Pues mira, por lo menos tú y yo estamos aquí en libertad hablando de todos estos temas. En la trinchera. Como dos valientes. En el capítulo 8 hablas de mitos, dogmas y mentiras. Ahí hablas del racismo, el heteropatriarcado, el feminismo, la igualdad, el ecologismo. Yo lo sé para que no dure tanto la entrevista. Por ejemplo, el heteropatriarcado, el feminismo y la igualdad los he juntado en el mismo bloque. Y aquí voy a contar una cosa que me pasó el otro día porque fui a un acto que me invitaron y cuando sale una de las personas premiadas, una mujer, dice que le gustaría saber qué estaba pensando Velázquez cuando pintó las Meninas, porque seguro que no estaba pensando, porque el premio era los reconocimientos Meninas. Y entonces vino a decir que cuando pintó ese cuadro, vete a saber lo que estaba pensando Velázquez sobre ellas para ponerlas así y tal. Y claro, ella en ningún momento dijo que era un machista, pero yo me quedé así y digo, pero si le está diciendo, yo miré así a todo el mundo, solo unas militares que tenía delante, con la misma cara de chufla que yo, digo, ¿le ha llamado machista a Velázquez? Sin decirlo claramente, pero leyendo entre líneas se lo llamó. Digo, ¿a dónde estamos llegando? Y ahora hablando del feminismo, que quería hablar contigo de esto, y como soy mujer, que me molesta grandemente porque se nos llena la boca de decir que con el patriarcado nos decían a las mujeres, cosa que es cierta, cómo teníamos que hacer, cómo teníamos que vivir, lo que no podíamos hacer, te casaban con quien ellos decían y todas esas cosas, no podías estudiar. Pero es que ahora es la misma película, pero ha cambiado la actriz en este caso, porque ahora son mujeres que suben ahí arriba y te dicen cómo tienes que comportarte, cómo tienes que hacer, cómo tienes que hablar, cómo tienes que practicar sexo, en qué posturas, y lo que vale y lo que no. Y yo estoy un poquito harta porque no ha cambiado para nada el discurso y veo que a las mujeres nos siguen tratando de idiotas, de niñitas pequeñas que tiene que venir cualquiera a decirnos cómo tenemos que vivir nuestra vida. Y entonces a mí que una señora me venga ahí arriba a decir cómo tengo que comportarme, pues me da igual que me lo diga un hombre o una mujer. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. No quería decirlo ya porque eso estoy harta de escuchar estas cosas y de que nos digan cómo tenemos que hacer. Yo, a mí personalmente, la utilización de la mujer por parte de la izquierda a estas alturas de la película me parece obscena. Obscena porque la mujer no cuenta para nada, la han convertido en un ser débil que necesita permanentemente, pues en la vida pública o civil, de cuotas, en la vida, bueno, más allá de leyes especiales o de que ellos llaman de discriminación positiva, porque la discriminación es una palabra que no suena bien, entonces como todo lo meten a través de la semántica del lenguaje, engañan por ahí, pues vamos a ponerle positivo y así parece otra cosa. La discriminación es discriminación y punto. Y entonces la utilización ya me parece obscena. El papel de la mujer queda delimitado a su ideología, a convertirlas a todas en un rebaño uniforme donde tienen que pensar una serie de cosas y donde su sexo, su orientación sexual, su raza ya condicionan su opinión sobre cualquier cosa. Si tú eres mujer y tienes que pensar de esta determinada manera. Sí. Si eres negro, tienes que pensar de esta determinada manera. Ellos lo utilizan para hacer política, pero así eliminan la libertad individual de cada ser humano, sea hombre, mujer, negro, homosexual, bisexual, heterosexual. Eliminan la libertad individual de cada ser humano de poder pensar por sí mismos. Y además, los gurús de esto, los machos alfa de esto, y las hembras alfa, que también las hay, tienen una historia, cuando menos, discutible en estos términos, ¿no? Hemos visto hablar a alumnas de Pablo Iglesias sobre lo que hacía cuando se iba con ellas. A una la llamaba la Collares en clase, la otra la invitaba a un pub y luego decía que se iba a dar un agua al baño. Este señor es el que nos va a dar a los demás ejemplo de cómo yo tengo que criar a mi hija y cómo lo que tengo que decirle a mi hija. Irene Montero, la ministra de Igualdad, nadie en España sabía quién era, si no llega a ser porque era la pareja de un hombre. En este caso, un hombre que llegó a ostentar poder, sino de qué conocemos a esta mujer, de nada. Entonces, a mí me da un poco de rabia. Hace poco comentábamos esto con un símil americano,
Sabes que en Estados Unidos ahora hay toda una serie de actrices que de repente se han puesto que durante años no sé quién abusó de ellas y no sé quién se propasó y demás. Entonces yo siempre digo, claro, yo cuando veo una actriz multimillonaria, que ya ha hecho en Hollywood 10, 15, 20, 30 películas, que vive en una mansión en Palm Beach, o donde sea, que tiene su vida asegurada, criticar esto de que cuando hace 20 años un productor me puso la mano en la pierna, verás, hace 20 años cuando el productor te puso la mano en la pierna, podrías haberle dado una hostia en la cara al productor, insultarle y salir corriendo. ¿Cuál es el problema? Tú lo sabes, no habrías hecho una película en tu vida. Entonces, Los Ángeles, la meca del cine en Hollywood, está lleno de camareras que fueron allí a triunfar, como tú, pero que acabaron de camareras probablemente porque cuando les pusieron la mano en la rodilla, le quitaron la mano al productor y le dieron una hostia. Entonces yo prefiero escuchar como ejemplo a la hora de educar a mi hija, tengo 3, una es una mujer, una es una niña, prefiero escuchar y entender a la camarera que le quitó la mano al productor y acabó sirviendo platos en un bar de Los Ángeles, que a la que no le quitó la mano al productor, se hizo multimillonaria haciendo películas y ahora viene a darme clases ¿de qué? ¿De decencia? ¿Ahora vienes a darme clases de qué? La decencia hace 20 años, digo yo, ¿no? Pues esto, tenemos a personas dando consejos que no tienen un bagaje real, ni cultural, ni intelectual. Muchas de ellas son conocidas por ser la pareja de, otra porque medró en el cine, otra... Y claro, yo no pienso dejarme influir a la hora de educar a mis hijos por personajes así, eso lo tengo clarísimo. No, además, como las de antes eran burguesas, y entonces, porque esta señora, hablando de la ministra, está haciendo lo mismo con su pareja, por vivir con él y acostarte con él y tener hijos de él. ¿En qué te diferencia de las que criticas tú? Pregunto, pregunto. A ver, tú eres de izquierdas y las otras pueden ser de derechas, pero dime tú en qué te diferencias. Pero fíjate la dimensión de este asunto en concreto, porque ahora si ponemos nombres y apellidos hablamos de Pablo Iglesias y Irene Montero. Sí. Pero es que Pablo Iglesias entró en política porque iba a la sexta noche. Bueno, le dieron, para entrar en política las élites le dieron un año entero de televisión, a él y a sus amigos. Descansa, Monedero, un año entero. Salían hasta en la sopa, porque si no, no ganas, no puedes conseguir diputados, ¿no? Entonces las élites ya procuraron durante un año meternos hasta en la sopa, darles con lo caras que son las horas en televisión, para que salieran. Y en uno de los programas a los que iba era la sexta noche, donde él dijo una vez, y se hizo un poco viral, que Ana Botella era alcaldesa. ¿Por qué? Porque era el marido de la mujer de Aznar, solo por eso, y que era pues un atentado a los derechos de la mujer, a la imagen de la mujer como una persona supeditada al hombre, al varón, y montó el discurso. Luego aparece Irene Montero, con la única salvedad, a mí Ana Botella no me gustaba mucho, pero Ana Botella había entrado en política antes que su marido, y tenía un puesto, no me acuerdo lo que era, si era abogado del Estado o lo que sea, antes que su marido. Es decir, cuando su marido todavía estaba en paro, Ana Botella ya había conseguido aprobar una oposición y vivir por sí misma. Y había entrado en política antes que su marido. Sin gustarme a mí mucho, Ana Botella es un ejemplo muchísimo mejor que el de Irene Montero, que no la conocía absolutamente nada, nadie, ni había trabajado en absolutamente nada, ni había conseguido ningún logro en la vida antes de empezar a salir con Pablo Iglesias. Luego, este discurso que sirve para atacar al de enfrente, pero cuando me toca a mí no sirve para nada, se queda todo... Esto es porque se lo compran. Es decir, porque los suyos no se cuestionan las cosas, porque si no, no tendrían millones de votos. Es decir, el suyo acepta que un hombre pueda decir eso de Ana Botella y que años más tarde pase exactamente lo mismo con Irene Montero y todos callados. Lo aceptan porque se les van a votar, es porque aceptan esas contradicciones, ¿no? Sí. Sí. Pues ahora vamos con otro tema peliagudo, el racismo. Bueno, ahora ya sabes la película esta de Julio César, que Julio César hace un señor negro. Sí, lo he visto. Y entonces yo me pregunto también, como en el tema de las mujeres, si las personas de color negro, como dice Reverte siempre, no tienen historia como para que ellos se hagan películas haciendo de negros sobre sus historias de negros, que tienen que hacer películas de blancos pagadas por blancos, dirigidas por blancos, y el protagonista tienes que hacer de Julio César, que era blanco, no negro. Entonces, eso no es un racismo, eso para mí es racismo. Lo es. Y además el racismo siempre se utiliza en la misma dirección. Hablas de
de los negros, la gente se cree que el esclavismo nació en Estados Unidos o se inventó en Estados Unidos. La inmensa mayoría de los esclavos que llegaron a Estados Unidos fueron vendidos, ya eran esclavos en África, fueron vendidos por otros negros. Se fueron vendidos a los tratantes que iban en los barcos a Estados Unidos por otros negros, ya eran esclavos en su continente. Pero bueno, interesa más un discurso político, ¿no? Que además se centra mucho, si te fijas, en Estados Unidos y en España también, en la raza negra, que es una raza, bueno, cada raza tiene lo suyo, ¿no? Tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura, su propia historia, y es una raza muy manipulable a la hora de sacarla a la calle. Por ejemplo, en Estados Unidos también hay una amplia población de origen chino, y no vemos manifestaciones de origen, como vemos las del Black Lives Matter, no los vemos de origen chino. Es que allí no han tratado mal también a los chinos, es que allí no han tenido trabajos precarios también los chinos, o luego pasó también con la llegada de los hispanos, ¿no? Sin embargo, siempre se centra mucho más en la raza negra, siempre se centra mucho en esto. Y yo creo que es porque ellos saben que es muchísimo más fácil de manipular, o lo ha sido hasta ahora. Gracias a Dios, Estados Unidos también está cambiando en eso. Yo cada vez veo más senadores, congresistas, políticos negros que no se dejan engañar, que dicen, esto es una película ya, aquí el que trabaja, el que se esfuerza puede llegar, tenemos que dejar de victimizarnos y somos una parte más de la sociedad, como no podría ser de otra manera, que más da en Estados Unidos, en Washington, que sea negro, blanco, chino, pues haz lo que tienes que hacer, no utilices la violencia, intenta ganarte la vida honradamente y ya está, ¿no? Al fin y al cabo somos todos iguales. Se utiliza. El ejemplo que pongo en el libro es un caso paradigmático, ¿no? Unos cánticos o unos insultos contra un jugador negro hacen inmediatamente parar el partido, cuando aquí en los campos de fútbol se ha insultado toda la vida de Dios a todo el mundo con insultos de cualquier tipo, de raza, de algo físico, de lo que fuera, ¿no? Y salen los jugadores estrella arrodillándose y pidiendo a la gente que se arrodille. Yo pongo el ejemplo de Neymar, que sale allí diciendo racismo no, utilizando el racismo arrodillado, cuando 2 semanas antes, 2 semanas, había sido grabado, es que se le ve como lo dice, en una discusión en el centro del campo con un jugador de origen chino, y pues llamándole no sé qué chino de mierda. Es decir, que hace 4 días que tú has utilizado la raza para insultar y menospreciar a otro, que probablemente no lo hicieras desde un punto de vista racista. En el calentón de un partido, lo más significativo del que tenías enfrente son sus rasgos. Si hubiera sido gordo, habrías dicho maldito gordo. Si, como es chino, has dicho pues chino de mierda. Probablemente no tenga nada que ver con el racismo. Es una cosa que has hecho mal, por la que debes pedir perdón, pero que no tenga probablemente nada que ver con el racismo. Pero cuando uno blanco hace lo mismo contigo, en mitad de un partido, de la vehemencia, te peleas con él y de repente dice maldito negro de mierda, probablemente tampoco tenga nada que ver con el racismo. Sea el calentón del momento, y que en el calentón, cuando no piensas mucho, cuando no tienes mucho espíritu crítico, cuando no razonas, porque estás muy enfadado, estás muy caliente, ¿qué ves? Lo primero que ves es, si en un partido donde la mayoría son blancos y hay un negro, pues es que eres negro. Si fuera gordo, pues probablemente le habría dicho gordo de mierda. Si fueras, yo qué sé, o tuvieras una barba, diría barbudo de mierda. Y no, ni tienes nada contra los gordos, ni contra las barbas, ni contra los negros. Pero es un poco de chiste que este tipo de personas pretendan ser ejemplo de nada, que hagan a los compañeros arrodillarse en los campos de fútbol, pedir perdón. ¿Perdón a quién? ¿Perdón por qué? ¿Arrodillarse ante quién? Si tú mismo hace 2 semanas has llamado chino de mierda a un compañero, a un contrincante, y ahora vienes a hablar del racismo a nivel institucional, pero ¿de qué estamos hablando, no? Sí, sí. Además, mira, yo leí hace unos meses un libro, no me acuerdo cómo se llama el autor, es de un sociólogo inglés, y trata todos estos temas, y hay un afroamericano que era muy importante en Estados Unidos, hasta que se fue a cenar, y le pasó también a un gay, fueron a cenar con Trump. Entonces ya dejó de ser negro y el otro dejó de ser gay. Porque ese gay ya no interesa para nada y el negro dejó de ser negro, ya no interesa tampoco. Entonces, tampoco es que todos puedan serlo, no eres lo mismo. Vamos a ver, si eres un negro tienes que cumplir también ciertos requisitos, no vale cualquiera. No, igual que ser mujer, igual que Trump. Ser mujer, ¿no? y todas estas cosas. Bueno, pero Donald Trump, que elevó, hizo descender las tasas de paro entre la población negra y hispana como no habían descendido en 50 años. Es decir, Donald Trump. Y en cambio Obama, al fin y al cabo, imagínate el paro en Obama y era el negro.
Claro, claro. Es decir, tenían un presidente negro anterior y unas tasas de paro. Llegó Trump, hizo descender las tasas de paro. ¿Tú qué quieres? A ver, a mí me da igual que tú seas negro, amarillo, azul, rojo o violeta. A mí me da igual, pero digo yo, como ser humano, no querrás discursos, speeches, dogmas, querrás un trabajo, digo yo, ¿no? Para seguir y progresar en la vida. Sí. Pues Trump es el presidente de Estados Unidos de los últimos 40 años que más hizo descender el paro entre la población hispana y negra, pero contra la propaganda que se desató contra Claro, él no hay en nada Estados que Unidos. hacer. ¿Quién lucha? Las Big Tech, todas las grandes tecnológicas de California, la industria armamentística, La Big todos los, Pharma. la Fox, todos los grandes medios de comunicación. ¿Quién lucha contra ese Sí, establishment? Muy difícil. sí. Hablando del ecologismo en este bloque, decía Casado, que no es santo de mi devoción Casado, pero se reían de él el otro día porque decía lo de guardar, que no se puede guardar la energía solar. Que es decir, una cosa es que yo en mi casa tenga los paneles solares, que se pueden tener evidentemente, y otra es que somos 47 millones de personas en este país y que se pueda guardar la energía de esa manera. También este es un tema, lo del ecologismo, que también lo que explicas tú en tu libro, cómo nos han vendido desde hace años y le fueron cambiando el nombre para meternos de lleno en esta agenda globalista, que es lo que quieren ellos, que les interesa nada, no les interesa nada el cambio climático, porque si no, Joe Biden no iba con ese séquito de coches y todos que fueron a la cumbre esta del clima. Yo digo, es alucinante. Pero claro, lo que ellos no quieren es que viaje yo. Ellos sí, ellos pueden usar aviones privados porque eso no consume, pero que yo vaya con otros 200 en un avión, eso sí que estropea el planeta. Exactamente. Esto empezó siendo cambio climático, era lo que era lo que nos vendieron, era lo que nos vendió Al Gore en aquel documental, sí, donde de la escena de pena del oso polar que se iba en un trocito de hielo camino hacia la muerte, la cámara se abría y los niños lloraban y decían los osos polares van a desaparecer. Bueno, pues hoy en 2021 hay más osos polares en la Tierra que cuando Al Gore hizo su documental. Y la tontería y payasada del calentamiento global, han empezado a llegar las nevadas, porque esto sucede, a lo mejor está 100, 200, 300 años con pocas nevadas y en los siguientes 300 años el clima ha cambiado siempre, con capitalismo, sin capitalismo, con fábricas, sin fábricas, ha habido épocas glaciares, ha habido épocas de cambio brutal, muchísimo mayor que el que tenemos ahora siempre, sin que la actuación del hombre haya condicionado eso, ¿verdad? Pues como empezaron a llegar las nevadas, dijeron, oye, aquí ya tenemos miles de millones invertidos, aquí ya hay miles de puestos colocados, esto es una industria y esto ya no lo podemos abandonar. Pero está nevando, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues quítale el nombre, si estos son fáciles de engañar. Quítale el nombre, le quitamos calentamiento global, le ponemos cambio climático y así acertamos siempre. Si es cambio climático, cuando haga mucho frío decimos que está cambiando el clima y cuando haga mucho calor decimos lo mismo y ya está. Y ya el negocio. ¿Y te acuerdas que nos hablaban del agujero de ozono que viene en tu libro también? Y ahora tú oyes algo del agujero, estará tapado ya, no sé, lo habrán tapado. Sí, nos íbamos el capitalismo iba a llevarnos a que todos muriéramos por la apertura del agujero de ozono. Hoy el agujero de ozono está cerrado y ahora, ¿para qué vamos a decir la verdad? ¿No? ¿Para qué vamos a hablar de esto ahora? Pero es otro engaño masivo más. Es que, mira, ni el feminismo, ni las mujeres muertas, ni el clima en la Tierra, ni el cambio del clima en la Tierra, ni la inmigración ilegal, ni la raza, no puedes convertir un drama en un negocio. Si tú conviertes un drama en un negocio, va a haber personas que estén dispuestas a perpetuar el drama porque viven de él, porque el clima maneja en el mundo miles y miles de millones, el feminismo maneja en Occidente miles y miles de millones, son miles de cargos, miles de puestos en toda Europa, con salarios enormes, miles de ayudas a muchas asociaciones, miles se crean organismos públicos dentro de los ministerios, plataformas, subvenciones, es mucho dinero. Una persona que no era nada en la vida y de repente la nombran asesora especial del Ministerio de la Igualdad para Andalucía y dicen a partir de ahora 4.000 euros al mes. Y dicen, espérate, 4.000 euros al mes. Entonces a mí me interesa bastante que este problema no acabe. El drama para mí es un negocio. Por lo tanto, voy a intentar que se perpetúe, ¿no? Porque yo no quiero dejar de cobrar 4.000 euros al mes. No se puede convertir dramas en negocios porque habrá demasiada gente interesada en perpetuar el drama. Y yo añadiría que les importa también poquito el racismo, los gays, las mujeres, el feminismo, los niños, nada y poco les interesa estar ahí arriba, tener el poder y el dinero, nada más. Nada.
Capítulo 9. La nueva dictadura global. Decía Tocqueville en La democracia en América es la observancia de las leyes divinas la que guía al hombre hacia la libertad, con la frase con la que estoy totalmente de acuerdo, porque creo que la libertad nos la da Dios, realmente es el único. Y la ecuación sería, entonces, primero te etiqueto, te digo que eres un machista, un fascista, un racista, lo que quieras, después te coacciono y ya ahí tengo el nuevo orden mundial. Claro, has hablado de un libro interesantísimo que debería leer todo el mundo, has hablado de una influencia interesantísima, Occidente no se entiende sin el cristianismo, y has hablado de la libertad que nos da Dios. Efectivamente, yo también creo que la libertad nos la da Dios, por eso no me acuerdo quién fue, no sé si es San Agustín o cuando le decía, bueno, pero si, claro, todas estas cosas que ocurren en el mundo, estos dramas que ocurren en el mundo, si existe Dios, ¿por qué no interviene? ¿No? Y entonces la contestación era esa, porque entonces ya no seríamos libres. Es decir, es nuestra libertad la que no le eches la culpa a Dios de los actos que nosotros ejercemos. Si tenemos a alguien que controla todo eso, ya nadie sería libre. Seríamos simplemente robots, ¿no? Sí, efectivamente. Se ha creado en la antigua Rusia comunista, en la URSS, la llamaban el hombre nuevo, ¿no? Pretendían hacer un hombre nuevo. Bueno, yo creo que están pretendiendo hacer lo mismo, derrocar una civilización que tiene unos pilares que son básicos para entender la cultura Grecia, la ley Roma y la ética del cristianismo. Y si logran derribar eso, pues intentarán crear un orden nuevo. China es el ejemplo ideal del orden nuevo. Es una uniformidad intelectual, nadie se sale de la línea, las élites controlan a todo el mundo casi sin resistencia. Durante décadas han logrado adoctrinar y someter intelectualmente a una población. A mí, un día analizamos en una charla, seguro que lo has visto alguno, vídeos de China, de barrios de China, donde de repente una persona era atropellada, se caía al suelo, lo que sea, sí, y pasaban por alrededor de él sin mirarle, pero sin ni siquiera intentar ayudarle, sin nada. Esto es imposible en Occidente. Y decíamos en esa charla, ¿y por qué es imposible en Occidente? Pues mi respuesta es muy sencilla, porque en Occidente tenemos a Dios. Eso es imposible desde una perspectiva. Cuando nuestra ética la ha marcado Jesús, es imposible entender eso como algo razonable. En China tienen la ausencia absoluta de Dios. Entonces, tienen la ausencia absoluta de unos valores morales que te obligarían a inmediatamente descender y atender a esa persona. ¿Qué tienen? Tienen el miedo detrás de un aparato político que sustituye a Dios, sí, y que te dice que es un aparato. Goebbels lo primero que hizo en los colegios de Alemania fue quitar el cuadro de Jesús y quitar el crucifijo y poner el cuadro de Hitler. Por encima de Hitler, del Führer, nadie, que eso es lo que te están diciendo, por encima del Führer, nadie. Y en China han tenido esa ausencia durante años. Entonces, ¿qué hay en China? La fuerza que te da esa moral para agacharte y atender, no, lo que hay es el miedo a decir, si yo me agacho, igual viene alguien del régimen y dice que esto ha sido culpa mía y me meten 50 años en una cárcel y yo no he hecho nada, así que mejor cierro los ojos, sigo mi camino y tiro para adelante. Hay que entender lo que es la civilización occidental, la civilización más próspera y libre que ha conocido la humanidad nunca, y para entenderla hay que entender sus pilares. Si destrozamos sus pilares, uno es el cristianismo, vamos a destrozar la civilización, es así. Claro. Capítulo 10, el último capítulo, que es China, el gran proyecto global. ¿Cómo ha hecho China para ser el gran proyecto global? Y ya terminamos. China tiene esta coacción, es el lugar, digamos, donde durante más tiempo se ha perpetuado esta coacción violenta de la que hablábamos al principio a pequeña escala en el País Vasco, ¿no? Y que ha sometido a una población ingente, porque son muchos millones de ciudadanos que no estaban interconectados y que simplemente se aprovechaban de ellos. El comunismo arrasó, no ya en términos tangibles, no ya es que empobreciera a la gente, que la matara de hambre, el gran salto adelante chino, de Mao, todos los muertos que causó, que son millones de muertos. Me da igual que el libro negro del comunismo hable de 100 millones, algunos digan que no son 100 millones, no es que sean 100, sean 30, que son 40, es una brutalidad, hombre, es un genocidio. Entonces, China es el que más tiempo ha perpetuado eso, ha restado, pero no es solo, repito, lo tangible.
China ha quitado la moral, ha adoctrinado los cerebros como si fueran una secta de su población. Y a las élites le han ido muy bien, porque eso ha permitido controlar a la población durante décadas y décadas y décadas. Y cuando, digámoslo así, la información, la comunicación fluía más, el mundo cambiaba a finales del siglo pasado y ellos mismos, las élites chinas, empezaron a temblar, empezaron a temer. Tiananmen fue el primer gran aviso, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues dijeron, oye, es que Tiananmen hemos salvado una, pero como vengan muchas seguidas, igual el chollo se acabó. Entonces aceptaron el capitalismo. En Pekín empezó a haber Burger King y McDonald's tranquilamente como método de supervivencia económica. Pero, ojito, aceptamos esto porque los ciudadanos ya no aceptan como antes el vivir en la pobreza, se nos rebelan, se vienen a por nosotros, no aceptan la ausencia de libertad, se nos rebelan. Ahora bien, ¿cómo los convencemos a estos ciudadanos? Vamos a llenarles la barriga. Vamos a aceptar el capitalismo que va a crear clases medias, va a sacar a un 80% de la población china de la pobreza y la va a convertir en clases medias con acceso a un cine, una hamburguesa, elección de ir al supermercado y no una cartilla de racionamiento. Claro, esas cosas a poblaciones que han estado durante décadas sometidas, ¿qué hacen? Hombre, la cosa ha cambiado mucho. Vamos a callarnos, no vaya a ser que esto vaya peor. Es decir, hemos mejorado tanto en este plano que si intelectualmente no nos dejan hablar, nos tienen sometidos en términos culturales y eso, tampoco es tan grave, ¿sabes? Llevamos muertos de hambre, muertos de miseria, décadas. Ahora puedo irme a un McDonald's, salgo del McDonald's, puedo irme al cine, llego a casa y tengo 7 canales, voy al supermercado y tengo 5 quesos donde escoger, cuando antes me decían lo que tenía que comer. Claro, el cambio es tan grande que adormeces otra vez a la población. Dices, ¿un Tiananmen ahora para qué? Mira qué cambio hemos pegado. ¿Un Tiananmen ahora para qué? Todo lo utilizan como control mental para someter a ingentes cantidades de personas. Y eso es básicamente el comunismo. Eso es básicamente el comunismo. Si en España hemos permitido que comunistas entren a formar parte no solo del Parlamento, sino del gobierno, nos espera un futuro poco halagüeño. Me vas a permitir que me aproveche de que estás aquí, porque como vienes una vez al año, tengo una pregunta más para hacerte. No es de libro, pero creo que deberíamos tratarlo aquí. El otro día veía en un vídeo, le preguntaron a Rufián cuál sería la ley de seguridad ciudadana ideal para Esquerda Republicana, y su contestación fue en 5 ocasiones él contestó lo mismo y dijo: no participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Y en un momento dado, además, dijo: no podemos estar así toda la mañana. Y después, días después, que era el miércoles 17, venía en La Voz de Galicia que un vecino de A Coruña le habían multado con 1.000 euros porque le descubrieron que tenía una cámara grabando dentro del coche para evitar actos vandálicos. Y entonces la Agencia Española de Protección de Datos dijo que se trataba de algo excesivo y que puede entrar en conflicto con el derecho a la protección de datos. Yo me he leído lo de la nueva ley de seguridad ciudadana y quiero preguntarte por qué para la Agencia Española de Protección de Datos es algo excesivo que este señor tenga en el coche para grabar, pero en cambio yo te puedo grabar a ti como policía y difundir esas imágenes y no pasa nada. Y también quiero que me digas qué te parece lo que dice aquí el señor Rufián, por decir algo, lo de señor, me refiero. Bueno, Rufián es un insulto a la inteligencia al que le hemos permitido le estamos pagando y además le hemos permitido esa arrogancia. Esa arrogancia la tiene porque se la hemos permitido, porque hemos sido unos cobardes. Es así, de sencillo. Es decir, porque diferentes gobiernos a cambio de poder han decidido que la necesitan y tienen que pactar con él y por lo tanto tienen que aguantarle y callarse sus majaderías y sus estupideces. Tenemos un señor que se llama Pedro Sánchez que la ansia de poder le ha llevado hasta un límite en el que no le llegaban los votos y necesitaba juntarse, negociar la ética, porque ha negociado su ética, su propia ética, para seguir en el poder. Y la negoció, no tuvo ningún problema en negociar la ética. Y dentro de esa negociación aparecen rufianes, no solo Rufián, aparecen rufianes, unos cuantos rufianes. Y les ha permitido tener esa posición arrogante. Y la sociedad, también la sociedad civil, también entra dentro de ese esquema, porque en esa rueda de prensa había más periodistas.
Y si hubiera decencia, si hubiera ética profesional, el resto de los periodistas se habrían levantado y habrían dicho: a usted no le sacamos en ningún programa más, ni respondemos, ni le hacemos ninguna pregunta más hasta que no responda la pregunta del compañero. Hasta que eso no suceda, usted no vuelva aquí porque nadie le va a preguntar nada. Usted no vaya a ningún programa porque nadie le va a atender. Se acabó la comunicación en los medios de comunicación para usted. Todo hasta que no responda usted al compañero. ¿Te imaginas un país así, con ética profesional? Sí, pero ya sabemos quién paga los medios, entonces... Hombre, claro. Que hay que pagar la publicidad. Eso es fundamental. ¿Quién controla los medios? Eso es fundamental. Campañas de subvenciones, publicidad institucional. Al final, hoy en día casi los grandes medios están sobreviviendo por eso. Sí. Están llegando las nuevas fórmulas, YouTube, programas que se hacen desde casa y tienen un éxito enorme. De repente un youtuber tiene 100.000, 200.000 visitantes más que y sobreviven de eso. Entonces no tenemos ética. Al final estamos una sociedad vendida. Si se subvenciona todo, todo depende del poder. Si esos periodistas fueran de verdad libres, no estuvieran subvencionados en medios con publicidad institucional, tendrían ética, se levantarían y dirían: no, perdone, ni extrema derecha ni hostias en vinagre. Las tonterías para su parroquia. Las personas cultivadas no aceptamos tonterías. Así que o responde a este compañero o aquí no se le pregunta a nadie más. Yo desearía vivir en un país así, además, pero no. Es que le está preguntando la opinión, no le está diciendo, no le está juzgando a él. Bueno, lo que pasa es que hace honor al apellido que lleva, porque le pega. Ya, apellidarse así. Aparte, una pregunta muy educada, una pregunta que el periodista aguanta, porque el periodista también podría ponerse vehemente, decir: sí, no, pero es usted, por lo que sea. Y no, muy educada. Cinco. Y aún así le hemos consentido a este rufián esa arrogancia, se la hemos consentido, y lo peor es que han tragado esos sapos por ansia de poder, porque ese señor está ahí porque el presidente de gobierno le necesita para gobernar, y entonces se le admite todas las tonterías que dice. Pues ya hemos terminado, y como hemos empezado con la Biblia, voy a terminar con la Biblia también. Voy a leer 2 versículos. Uno es de Lucas 6:45, que dice: la gente buena siempre hace el bien porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Y el otro versículo es la continuación de Isaías 5, como abríamos esta entrevista, y dice: rechazan la enseñanza de Dios, desprecian los mandamientos del Dios único y perfecto. Por eso, así como el fuego quema la paja, así también desaparecerán ustedes. Así que avisados quedan. Muchísimas gracias. No lo digo yo, lo dice Dios. Y ante eso, nadie manda más que Dios. Muchísimas gracias, Samuel, por tu tiempo, por esta entrevista. Te deseo lo mejor, que tu libro sea un éxito, porque te lo mereces, porque estás ahí en la lucha, en la trinchera siempre, y siempre opinando y diciendo verdades, y eso es muy de agradecer, encontrar personas como tú. Muchísimas gracias a ti por la invitación, un placer esta charla, ojalá dentro de poco tengamos otra, y me quedo con la primera de las frases a las que has aludido: seamos buenos, intentemos ser buenos en el corazón y que eso nos salga hacia afuera. Gracias, muchas gracias. Exacto. Y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.